y habían tomado cautivos a los niños, habían llevado cautiva a las mujeres, a las niñas, y habían prendido fuego. Habían, hermano, destruido el campamento, pero que lo más importante era que no le habían quitado la vida a ninguno de los que estaban en el campamento. Cuando vinieron, hermanos, y ellos se encontraron con esa escena, ellos se encontraron con ese panorama, ellos se encontraron, hermanos, allí con lo que estaba pasando, con lo que estaba sucediendo. Hermanos, miramos que en ese momento, al mirar que la ciudad estaba quemada, que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos, hermanos, el pueblo se angustió. El pueblo, hermanos, el pueblo se angustió. El pueblo entró en zozobra. El pueblo, hermanos, estaba, alabado sea el Señor, pasando por un momento difícil. Porque, hermanos, si usted ve, esta gente, cuando nosotros vamos más atrás a la Escritura, nosotros encontramos, hermanos, que esta gente en el capítulo 22, en el verso 1, nos dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Alabado sea el Señor. Más adelante la palabra nos dice que eran como 600 hombres que andaban con David. Bendito sea el Señor. Y miramos, hermanos, que estos hombres, hermanos, no eran hombres, hermanos, que de pronto fueran hombres que tuvieran de pronto un pasado, hermanos, de pronto un pasado, hermanos, de bendición. Era gente, hermanos, que venía de abajo. Era gente, hermanos, que había estado endeudada. Era gente, hermanos, que estaba con amargura de su corazón. Era gente, hermanos, que de pronto, hermanos, no tenían nada. Como en un momento hemos llegado, hermanos, a la casa de Dios. Y hemos llegado, hermanos, como ratón de iglesia. Amén. Sin nada, alabado sea el Señor. Pero Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno. Alabado sea el Señor. De pronto en su momento, hermanos, llegamos a la iglesia y llegamos con los zapatos rotos. De pronto llegamos, hermanos, con un pantalón de segunda, que no era ni de nuestro, sino que alguien lo había dejado. Y como digo, o dice mi padre, el finado tenía la misma talla suya o mía. Y hoy, hermanos, nos encontramos bendecidos por Dios. Algunos, hermanos, con casa, alabado sea el Señor, cuando nunca, hermanos, habían imaginado o habían pensado de la manera como Dios los iba a bendecir. Amén. Otros con carro, alabado sea el Señor, con propiedades, con empresas, hermanos, con buenos empleos. Cuando de pronto, hermanos, en otras ocasiones llevaba la hoja de vida, hermanos, y en ninguna parte la recibían. Pero ahora, bendito sea el Señor, Dios ha sido bueno. Esta gente, hermanos, había llegado en una condición, hermanos, a seguir a David. Y ahora, hermanos, para acabar de completar, hermanos, habían perdido todo. Se habían quedado con las manos vacías. Habían quedado, hermanos, con los brazos cruzados. Hermanos, y de pronto, cuando yo miro, hermano, la historia de Jod, y se habla mucho de la mujer de Jod, amén, que cuando Jod lo había perdido todo, y dice, hermanos, que dice la Escritura, que ella le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Amén. Y nosotros nos agarramos de la cabeza, hermanos, y señalamos a esa mujer y le decimos: hermano, es que esta mujer no tenía confianza en Dios, es que esta mujer esto y lo otro y aquello, hermano, y nos vamos en rastre de esta mujer. Alabado sea el Señor, de la mujer de Jod. Pero cuando, hermanos, usted que ha vivido el proceso de perder sus padres, usted que ha perdido el proceso de perder su hijo, usted, hermana o hermano, que ha vivido el proceso de perder su esposo, su esposa, de perder ese ser querido, alabado sea el Señor. Ninguno podemos, hermanos, comprender y entender el propósito por el cual, hermanos, la persona está pasando. Muchos llegamos y le decimos cuánto lo sentimos, estamos con usted en medio del dolor, en medio de la tristeza,
pero no logramos imaginar, hermanos, la desolación. No logramos imaginar, hermanos, la tristeza que hay dentro del corazón, hermanos, de entre ese niño huérfano, dentro de esa mujer desamparada o dentro de ese hombre que ha quedado viudo. Porque como dijeron por ahí, el que la vive es el que la goza. El que vive el proceso, hermanos, es el que sabe. Alabado sea el Señor, los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos, hermanos, que tenemos que ser probados, porque su fe y mi fe tienen que ser probadas como el oro. Amén. Para que cada día nos demos cuenta que hay un Dios real, un Dios verdadero. Alabado sea el Señor, para que cada día podamos confiar. Y nos dice la Escritura, hermanos, que David había venido con su gente, hermanos, con los hombres de guerra, y había encontrado la ciudad en esa condición. Y entonces, hermanos, dice la palabra que David, la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Porque ellos se preguntarían de pronto qué iban a hacer de sus hijas, qué iban a hacer de sus hijos, qué iban a hacer de sus esposas, qué iba a hacer de su familia. Que quizás de pronto el pensamiento era que no las iban a volver a ver, no iban a volver a tener sus hijos, no iban a volver a tener sus hijas, no iban a volver a tener sus esposas, que allí habían perdido todo. Y en esos momentos lloraron. Y hay momentos, hermanos, en que el ser humano pierde todo. Alabado sea el Señor, porque son cosas pasajeras, son cosas efímeras. De pronto, hermanos, hay momentos en que se pierde el empleo. Hay momentos, hermanos, en que se muere el familiar. Hay momentos, hermanos, en que se pierde de pronto un carro, se pierde una casa, se pierden cosas materiales. Hay momentos en que se pierde la amistad de un amigo, en que se pierde, hermanos, alabado sea el Señor, como hermanos, no es de ocultar, como muchos hermanos, hermanas, dentro de nuestras congregaciones han perdido su hogar. Pero hay hombres y mujeres que se mantienen fiel al propósito de Cristo, se mantienen ahí, aunque estén solos, aunque estén solas. Alabado sea el Señor, aunque la esposa no esté, aunque el esposo no esté, pero está el Dios de la gloria que le sustenta, está el Dios de la gloria que le lleva adelante, está el Dios de la gloria, hermano, el cual le está levantando las manos, el cual, alabado sea el Señor, le está dando la fortaleza para seguir adelante. Alabado sea Dios. Hermanos, lo habían perdido todo. Y cuando uno mira esa escena, hermanos, a uno también como que le da ganas de llorar. Porque cuando usted se mete, hermanos, en esa escena, hermanos, y si fuera usted el que estuviera pasando el proceso, si fuera yo el que estuviera pasando el proceso. Amén. Como la mujer, hermanos, de Job. Es que no fue un solo hijo, hermanos. Fueron 10. Y yo he visto madres llorar desconsoladas, hermanos, ahí en el ataúd de su hijo o de su hija y decir: siento que algo de mi alma se ha desprendido. Siento que algo me lo han arrancado. Siento que algo he perdido. Y allí en la iglesia, lamentablemente, una hermana perdió a su hijo ahora pocos días atrás. Y ahí estamos, hermanos, primeramente orándole al Señor. Y se ha ido prestándole ese apoyo. Alabado sea el Señor, de visitarle, de acompañarle. Pero cuando uno habla con ella, hermanos, uno la ve destrozada. Y eso a uno le parte el alma, hermanos. Cuando uno habla con la nona de ese muchacho, hermanos, uno la ve uno ve esa nona o esa abuela destrozada. Y anoche hablaba, hermanos, con los abuelos por parte de papá de ese muchacho, no son cristianos. Y hablaba con ellos, hermanos, y esa abuela se puso a llorar. Ella lloraba y lloraba desconsoladamente, hermanos, allí hablándole de acerca de la palabra. Y hay una familiar de ese muchacho, una prima de ese muchacho que mataron, porque lo mataron. Y yo le he mirado, y yo qué día le dije a la mamá: y usted no se ha dado cuenta, ellos no son cristianos,
Ellos viven cerca de la iglesia. Y yo le digo, usted no se ha dado cuenta, pero en su hija hay una tristeza. En su hija hay un dolor. En su hija hay algo que le está atormentando. Y tiene que tener cuidado que esa niña no le vaya a quedar o vaya a caer en una depresión. Usted no se ha dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta del comportamiento de esa niña. Hermano, mirar esa familia destrozada, eso le parte a uno el alma. Eso, hermanos, le conmueve a uno el corazón. Tendría uno que tener un corazón de piedra, hermano, un corazón insensible, hermano, para que uno no se doliera, hermanos, ante una situación de esa. Hermanos, cuando uno mira acá, hermanos, y si uno se mete en la historia, hermanos, uno también como que le provoca sentarse y ponerse a llorar. Hermanos, porque usted ve la escena, hermanos, los hombres estaban, hermanos, angustiados, desesperados. Hay momentos, hermanos, alabado sea el Señor, que vienen momentos difíciles. Y yo le digo una cosa, hermano, y una cosa, hermana, en esta mañana. O Dios nos dice más bien a través de su palabra, que van a haber momentos difíciles. Van a venir momentos de angustia. Van a venir momentos, hermanos, difíciles. Que si usted y yo no nos fortalecemos en Dios, hermano, no vamos a poder pasar esos procesos. No vamos a poder vivir esos procesos y salir adelante y decirle al Señor, gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Dios ha estado con nosotros. Pero mira, hermanos, dice que las dos mujeres de David, sí, habían sido llevadas. Y dice, hermanos, que la historia, pero cuando vamos al verso 6, encontramos, hermanos, que el verso 6 dice, y David se angustió mucho. No quiere decir, hermanos, que nosotros seamos hijos de Dios y en un momento no nos angustiemos. Nos podemos angustiar, ¿sí? Podemos angustiarnos, hermanos, muchas veces. Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y cada una por sus hijas. Hermanos, pero cuando yo retomo la historia o retomo la lectura bíblica o la narrativa de la palabra, hermanos, aquí mi corazón salta de alegría, salta de gozo, salta de felicidad. Porque, hermanos, mientras que el pueblo estaba lleno de amargura, mientras que el pueblo no sabía qué hacer, mientras que el pueblo, hermanos, culpaban a David, mientras que el pueblo, hermanos, querían apedrear a David, hermanos, dice la escritura, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, alabado sea el Señor. O sea, hermanos, en medio, hermanos, de la angustia, en medio del dolor, hubo alguien que fue diferente, hubo alguien que fue distinto. Hermanos, cuando estos hombres no sabían qué hacer, cuando estos hombres pensaban en matar a David, cuando estos hombres, hermanos, culpaban a David, entonces dice la palabra que David, hermano, confió en Dios, se fortaleció en Jehová, su Dios, alabado sea el Señor. Y cuando nosotros miramos la escritura, si nos damos cuenta, hermano, alabado sea el Señor, alguien que aprendió a confiar en Dios fue David, alabado sea el Señor. Pero eso no fue de la noche a la mañana, eso fue, hermanos, porque David, cuando fue allí, hermanos, pastor de ovejas, tuvo una relación con Dios, tuvo una intimidad con Dios, allí, hermanos, cuidando las ovejas, en medio, hermanos, allí de la noche, en medio, hermanos, allí de ese lugar donde su padre lo mandaba a las ovejas, allí aprendió a conocer a Dios, allí aprendió a hablar con Dios, allí aprendió a creerle a Dios, allí aprendió, hermano, a saber que ese Dios que el pueblo de Israel adoraba era un Dios real, era un Dios verdadero, era un Dios maravilloso. Por eso, hermanos, cuando yo veo al salmista y el salmista escribe, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista miró, hermano, que el resto del pueblo, hermanos, en los lugares altos habían levantado altares, se iban a adorar
adorar a los Baales, se iban a adorar, hermanos, a los dioses de Acera. Pero David dijo: esos no son dioses, esos dioses no me pueden defender. El salmista dijo: esos dioses no tienen vida. El Dios que realmente puede hacer algo por mí es el Dios que está en los cielos. Dios que creó, es el Dios que me formó, es el Dios vivo, ese Dios es el que realmente me puede defender. Alabado sea el Señor. Yo no sé, de pronto, amigo, amiga, en usted que haya creído. No sé qué Dios tenga usted en esta mañana, pero el Dios que yo he conocido, el Dios que nos habla la palabra, alabado sea el Señor, sé que es un Dios real, sé que es un Dios verdadero, sé que es un Dios que restaura hogares, sé un Dios que levanta, hermanos, al drogadicto, que saca a la prostituta, hermano, de allí, de esa condición, de ese estado. Alabado sea el Señor. Cambia, hermano, su reputación y ahora es un hombre, una mujer, hermanos, que es útil a la sociedad. Cuando alguien decía: ese joven o esa mujer no merece sino que le quiten la vida, eso lo único que merece es que se muera. Alabado sea el Señor. Pero ahora, cuando ven que la obra de Dios ha sido perfecta, que ahora cuando ven que Dios ha cambiado, que Dios ha transformado, y ahora se quedan maravillados, ahora se quedan asombrados, ahora dicen: oiga, pero pensábamos que no podía hacer nada. Pensábamos que no, ese hombre o esa mujer, alabado sea el Señor, iba a seguir siendo un problema, pero ahora es una bendición. Ese Dios que restaura hogares, ese Dios que hace volver a ese esposo, alabado sea el Señor, sin vergüenza, 7 mujeres, el alabado sea el Señor, dejar las 6 y que hace solamente con su esposa. Ese es el Dios real. Amén. Y usted me podrá decir: muéstreme ese Dios. Como me dijo un muchacho: yo soy ateo y no creo en Dios. No creo en Dios. Yo le dije: bueno, usted no cree en Dios. Yo le dije: pero le voy a demostrar que usted en sí cree en Dios. Que usted se rehúsa a creer es otra cosa diferente. Le dije: dentro de usted hay algo que Dios colocó y dentro de mí, y se llama una conciencia, y esa conciencia nos aprueba de lo malo y de lo bueno. Esa conciencia le dice a usted qué es lo bueno que hace o qué es lo malo que hace. Le dije: ¿sí o no? Me dijo: sí. Y le dije: bueno, esa conciencia también le da testimonio de que hay un Dios en el cielo, de que hay un Dios que gobierna, de que hay un Dios real. Alabado sea el Señor. Muchacho se quedó callado. Hermanos, porque a veces es duro decirlo, los ateos son aquí en la tierra. Los ateos son aquí en la tierra. Allá abajo, hermanos perdidos, y creen y piden una oportunidad. Alabado sea el Señor. Hermanos, dice la palabra que David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, hermanos, que cuando David llegó y miró la escena y toda la gente, hermanos, estaba llorando y él se angustió, hermanos, porque claro, le iban a quitar la vida. Hermanos, iba a perder su vida. Alabado sea el Señor. Usted ve que cuando dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios, miramos, hermanos, que David vuelve ahora en sí mismo y se vuelve, alabado sea el Señor, al Dios al cual él había creído, al Dios, hermanos, el cual le había colocado, lo había ungido como rey, el Dios, hermanos, el cual le había hecho un llamado, y él se vuelve a ese Dios, hermanos, y ve a ese Dios como su amigo en ese momento de angustia. Ve ese amigo, hermanos, que le puede ayudar. Ve ese amigo, hermanos, que le puede extender su mano. Ve ese amigo que puede solucionar su problema. Ve ese amigo, hermanos, que lo puede sacar de esa condición. Ve en Dios, hermanos, ese amigo que puede cambiar, hermanos, alabado sea el Señor, el momento difícil por el cual estaba pasando. Hermanos, alabado sea el Señor. ¿Quién en momentos difíciles no acude a un amigo? Pero muchas veces uno acude, hermano, y le dan la espalda. Amén. Y miramos, hermanos, que en esas circunstancias que estaba pasando David,
Alabado sea el Señor. Si los que estaban con él, hermanos, querían apedrearlo, si los que estaban con él querían matarlo, sería que David iba a ir, hermanos, a un extraño. Sería que David iba a ir, hermanos, a alguien que no conociera. Sería que David iba a recurrir, hermanos, a alguien con el cual nunca había hablado. Sería que David iba a recurrir a alguien, hermano, con el cual nunca había tenido comunión. Hermanos, pero vemos, alabado sea el Señor, que ese espíritu de David, hermanos, vuelve a él, alabado sea el Señor, a sentarse en el trono del corazón de David, hermanos, y tener esa confianza, hermanos, como cuando enfrentó a Goliat. Alabado sea el Señor. Aquí la fe, hermanos, de David vuelve a revivir. Aquí David vuelve a tener su confianza en Dios. Aquí David, hermanos, vuelve nuevamente a creer en Dios. Aquí David nuevamente echa mano a ese Dios, hermano, que lo había guardado, que lo había librado, a ese Dios, hermano, que había hecho proezas con él. Alabado sea el Señor. Y usted ve, hermanos, que David no es del mismo del montón, aunque esté ahí con ellos, hermano, aunque esté ahí con esa gente, hermano, que estaba atribulada, pero David se convierte en otro hombre. David se convierte, hermano, en otro. Alabado sea el Señor. Y David dice que se fortaleció en Jehová, hermano. ¿Y por qué se fortaleció en Jehová? ¿Por qué David, hermano, se fortaleció en Jehová? Porque creía en él. Alabado sea el Señor, porque él sabía que Dios era su amigo. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque David sabía, hermanos, que Dios lo y que como Dios lo había llamado, en el momento que tocara, hermanos, el trono de la gracia, ese Dios le iba a responder. Ese Dios, hermanos, iba a estar atento a sus oídos, hermanos, para darle respuesta. Ese Dios le iba a extender su mano. Ese Dios, alabado sea el Señor, le iba a levantar. Ese Dios le iba a restaurar. Ese Dios le iba a devolver lo que se había perdido. Por eso, hermanos, a medida o al no ser amigo y amiga y hermano, que usted y yo rindamos nuestra vida ante Dios, hermanos, podemos consultar a Dios. Recuerde que el Señor dice en el Evangelio de Juan que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguien se arrepiente y se humilla, entonces Él sí lo oye. Uno encuentra mucha gente decir: es que para mí el cielo se cerró, es que para mí Dios como que no me oye, Dios como que me ha dejado, Dios como que se ha olvidado de mí. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay que recomponer el camino. Porque cuando usted lee la historia, mira el contraste. Capítulo 28, verso, alabado sea el Señor, verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta, porque Saúl había caído de la gracia de Dios. Saúl, hermano, le había dado la espalda a Dios. Saúl había abandonado a Dios. Y cuando nosotros abandonamos a Dios, pues, hermano, no vamos a esperar el beneplácito de Dios. No vamos a esperar, hermano, la respuesta de Dios. Pero cuando miramos aquí, alabado sea el Señor, que David dice que hizo acercar al sacerdote Abiatar, alabado sea el Señor, y le trajo el efod, hermanos, y dice que consultó al Señor. Entonces vino respuesta del Señor. Entonces vino la respuesta de Jehová. Alabado sea el Señor. O sea que David, hermanos, se volvió a fortalecer, como, hermanos, como se fortaleció ese día que enfrentó a ese gigante. Alabado sea el Señor. Usted ve, hermanos, que los filisteos allí, hermanos, habían preparado guerra. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, hermanos, habían preparado guerra. Y los hermanos de David, los mayores, habían ido a la guerra a acompañar a Saúl. Y, hermanos, si estaban así, hermanos, el uno a un lado, hermanos, el ejército de los filisteos a un lado y el ejército del pueblo de Israel a otro lado. Y salió este filisteo, hermano, y desafiaba al pueblo de Israel y le decía: denme un hombre que pelee conmigo, y si él me venciere, nosotros seremos sus siervos, y si ustedes nos vencen, alabado sea el Señor,
Perdón, si nosotros les vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Y si ustedes nos vencen, entonces seremos nuestros siervos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo de una u otra manera no quiere que lo dejen, que hermanos, que lo echen fuera. El diablo, hermanos, quiere, alabado sea el Señor, estar viviendo ahí acomodado, hermano, quedarse ahí a un ladito. Alabado sea el Señor. El diablo, hermano, no quiere, alabado sea el Señor, que el cristiano, hermano, lo eche fuera. O sea que ellos no querían, hermano, que el pueblo de Israel los echara fuera, que el pueblo de Israel lo exterminara, sino que ellos querían seguir viviendo ahí a un ladito, hermano, de ellos, si eran vencidos. Hermanos, si miraron a aquel gigante, hermanos, si cuando miraron a aquel gigante, hermanos, la gente estaba temblando. Saúl, hermanos, que era el rey, hermano, no salía. Alabado sea el Señor. Era el que tenía que enfrentar a ese gigante. Hermanos, el pueblo, cuando ese gigante salía, hermanos, y salía y hablaba allí, hermanos, y insultaba al pueblo de Israel, hermanos, y hablaba palabras contra el Dios de Israel, hermanos, la gente estaba temblando. Alabado sea el Señor. Pero dice la escritura, hermanos, que Isaí, el padre de David, hermanos, le mandó, le dijo: vaya, mire por allá cómo están sus hermanos, cómo va la guerra, lléveles algo de comer. Alabado sea el Señor. Y David, hermanos, notamos que era una persona obediente. Alabado sea el Señor. Este muchacho era obediente. Él se fue, hermanos, y cuando llegó allí donde estaban sus hermanos, al campamento, hermanos, se encontró, alabado sea el Señor, que este hombre, hermano, estaba, alabado sea el Señor, hermanos, estaba allí desafiando, hermanos, al pueblo de Israel. Y dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los campamentos, de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, oían de su presencia y tenían gran temor. Alabado sea el Señor. Eso lo dice la escritura, primera de Samuel capítulo 17, hermanos, allí, alabado sea el Señor, versos 23 y 24. O sea, la gente estaba atemorizada, como la gente ahorita está atemorizada, hermano, con el presidente que tenemos, hermanos, con el gobierno que tenemos. Alabado sea el Señor. La gente, hermanos, dice: la gasolina está subiendo, esto y lo otro, aquello está subiendo, la canasta familiar ha estado subiendo. Alabado sea el Señor. Y la gente, hermanos, dice: la corrupción, hermanos, se ha duplicado, hermano, los problemas, hermano, y toda esta cuestión. Y la gente, hermano, muchos se están yendo de nuestro país. Alabado sea el Señor. Cristianos, hermanos, que están sacando el pasaporte o tienen la visa para irse a otro lugar. Pero yo le digo una cosa, hermano: a donde vaya el buey, que no le toque arar. Alabado sea el Señor. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser valientes en medio de la crisis, en momentos de angustia. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, las batallas, alabado sea el Señor, no se ganan en las redes sociales. Las batallas, hermano, no se ganan levantándose a las 3, 4 de la mañana para ver el partido de fútbol, mientras que la iglesia, hermano, está sola, mientras que la congregación no va a la iglesia a orar, hermano. Hay cristianos que a las 4 de la mañana están mirando a estas mujeres jugando, alabado sea el Señor, perdiendo el tiempo. No quiere decir, hermano, que el deporte sea malo, pero yo tengo que invertir mi tiempo en los negocios de mi Padre, en los negocios de Dios. Tengo que levantarme a orar, a clamar, a pedir la bendición de Dios. Alabado sea el Señor. A no quejarme de mi país, sino decirle: Señor, tenga misericordia de este país. Señor, guarde a Colombia. Señor, mire a Colombia, hermanos, porque son momentos difíciles. Hermanos, se ha desatado en nuestro país, hermanos, en estos últimos tiempos, una guerra espiritual, donde hay brujos, donde hay hechiceros, donde hay satanistas, donde hay agoreros, hermanos, que están doblegando sus ayunos, hermanos, que están levantando, hermanos, altares donde tienen la iglesia para querer enfriarla, para querer meterla en tibieza, en frialdad. Y muchas veces como cristianos hacemos ayuno de mediodía, mientras que ellos ayunan, hermanos, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y no solamente eso, hermanos, sino que hacen ayunos prolongados de 3 días, de 7 días, hacen ayunos de 9 días, de 14 días, hermanos, y terminan cortándose las venas y colocando hielo y ceniza. Y dicen, hermanos, que por esa sangre que vierte por sus venas, y que así como cae en ese hielo y en esa ceniza, y esa sangre se congela y se enfría, que así también la iglesia se enfríe, que así la iglesia también, hermanos, llegue a una condición, hermanos, de enfriarse.
sea Dios. Pero gloria al Señor, que Dios ha levantado y está levantando hombres y mujeres, hermanos, que mientras que otros tiemblan y otros están pensando en irse, hay unos que están diciendo: yo amo a mi país, yo amo a mi Colombia, alabado sea el Señor. Yo tengo un hijo, no, Dios nos ha prestado un hijo de 22 años. Está con nosotros ahí en casa, está estudiando y está trabajando. Y está con nosotros y por cuestión del trabajo pues no se puede congregar así a menudo, pero está ahí, alabado sea el Señor, por la misericordia de Dios en los caminos del Señor. Y un día nos sentamos en la mesa y el otro tiene 16, el otro todavía está en el colegio, ya este año con la ayuda de Dios sale del colegio. Y le dije: mientras Dios no nos saque del país, yo no me voy. Tiene que ser que Dios nos saque del país. Pero pase lo que acontezca, suceda lo que suceda, yo seguiré doblando mis rodillas, clamando por mi nación, clamando por mi país, orando por Colombia. Hermanos, todos estaban asustados. Saúl estaba asustado, la gente estaba asustado, hermanos. Y entonces dice, hermanos, que David preguntó qué era aquello y qué pasaba. Entonces le dijeron, hermanos, que el que lo venciera, ese gigante, hermanos, alabado sea el Señor, le iban a dar, iba a quedar exonerado de pagar impuestos al rey, pero que también, hermanos, alabado sea el Señor, le iban a dar la hija del rey. Y cuando lo escucharon sus hermanos, se fueron allá, hermano, y lo reconvinieron, ¿sí? Le reconvinieron. Y David dice: quiero hablar, no me pongan atención, quiero hablar. Alabado sea el Señor. Y entonces, hermanos, las palabras fueron dichas allí, hermanos, a Saúl, y llevaron a David delante de Saúl. Y mientras que el pueblo estaba, hermanos, allá angustiado, sí, estaba atribulado. Mire lo que dice el verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Alabado sea el Señor. Hoy, hermanos, culto misionero, hoy Dios está llamando y está diciendo: ¿quién irá? Alabado sea el Señor. ¿Quién irá? Hermanos, sí, se necesita, hermanos, que esos hombres, esas mujeres que tienen el llamado, hermanos, le puedan decir al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Alabado sea el Señor. Hermanos, que en el momento de angustia, ese hombre y esa mujer de Dios, hermano, que cuando la persona está enfermo y vaya a visitar a ese enfermo y le diga, hermanos, que tiene cáncer, que tiene sida, que tiene azúcar, que tiene leucemia, que tenga lo que tenga, hermanos, que los nervios los tiene de punta, hermanos, que no le vaya a decir: ay, sí, yo le voy a dar un remedio muy bueno. Vaya, compre una bolsita de valeriana y se hace unas agüitas de valeriana para que de pronto se le quiten esos nervios. Yo conozco unas pastillitas para que de pronto ese cáncer que usted está viviendo, que está aconteciendo, de pronto le mitigue el dolor. Mire, yo conozco un médico muy bueno que él sí le va a mandar, que él lo va a ver, o él la va a ver y le va a mandar un medicamento muy bueno y le va a quitar su enfermedad. Se necesita hombres y mujeres, alabado sea el Señor, que cuando se encuentre con los enfermos, hermano, le crea. Como dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Alabado sea el Señor. Colocarán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Bendito sea el Señor, hombres y mujeres que digan: yo conozco el mejor médico. Yo conozco el que puede hacer milagros, el que puede colocar riñones nuevos, el que puede quitar la leucemia, el que puede colocar un corazón nuevo, no un marcapaso, sino un corazón nuevo. Oh, aleluya. Alabado sea el Señor. Hermano, el Dios que nosotros predicamos, el Dios el cual el Dios, hermano, el cual nosotros servimos, hermanos, que no somos merecedores de tanta misericordia de Dios, hermano, es un Dios grande. Es un Dios poderoso, discúlpeme, hermano, pero
Cuando uno nunca pensó, hermano, lo que Dios podía hacer. Y David, hermano, dice: no fallezca de su corazón, hermano, no desfallezca su corazón, hermana. De pronto su hijo está rebelde. De pronto usted puede tener un muchacho en las drogas. De pronto su esposo no es cristiano. De pronto usted puede tener muchas dificultades. De pronto, amigo y amiga, usted ha pensado en quitarse la vida. Pero no desfallezca su corazón, porque en esta mañana hay un Dios grande. Hay un Dios poderoso que va a cambiar. Alabado sea el Señor su vida. Que va a cambiar la rutina. Alabado sea el Señor. Y hermanos, si dice que aquel hombre, hermanos, se levantó y desafió, hermanos, al pueblo de Israel, y David estaba allí, hermanos. Saúl le dice que se coloque la armadura de él. Alabado sea el Señor. Y David no podía andar con eso, con la armadura de Saúl, hermanos. Y David, alabado sea el Señor, fue allí y le dice que le quiten eso. Alabado sea el Señor. Y David le dice a Saúl, le dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Alabado sea el Señor. O sea, hermanos, esa confianza de David, esa certeza de David, hermanos, esa fe de David en el Dios en el cual él había creído, en el cual le había llamado, hermanos, allí en medio de las ovejas, hermanos, en el cual le había dado un lugar privilegiado. Ese David, hermanos, se estaba fortaleciendo en Dios. Su fe se estaba siendo intacta. Su fe, hermano, no se estaba milanando. Su fe, hermano, no había menguado, sino por el contrario, estaba siendo fortalecida. Hermanos, David, cuando los otros miraban, hermanos, el problema y se metían, hermanos, allí en sus tiendas de campaña, David miró la oportunidad, hermanos, que Dios le estaba dando. Hermanos, alabado sea el Señor, para que Dios se glorificara. David, hermanos, se dio cuenta que era la oportunidad que Dios le estaba dando, alabado sea el Señor, para él vencer ese gigante. Pero no era él, hermano, sino que era Dios que lo iba a vencer a través de él. Alabado sea el Señor. Ese problema, hermano, no es su problema. Ese problema, amigo, amiga, no es su problema. Esa enfermedad para Dios no es difícil curarla, no es difícil sanarlo, no es difícil hacer un milagro, no es difícil, alabado sea el Señor, hacer una obra. Hermanos, y este hombre vino y añadió, verso 37, David a Jehová: me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl: David, ve y Jehová esté contigo. Alabado sea el Señor. Y dice, hermano, que el filisteo ciñó su espada. Alabado sea el Señor. Y dice que, dice la palabra en el verso 40, que David tomó su cayado en la mano. Alabado sea el Señor. Tomó su cayado, hermano. Es momento de tomar la palabra del Señor. Es momento, hermano, de tomar la palabra en nuestra mano. Es momento de tomar la palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, hermano. Hermanos, tomó allí, hermano, tomó en su mano su cayado y cogió 5 piedras, alabado sea el Señor, lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, hermanos, que David no retrocedió. David, hermanos, era un hombre que sabía enfrentar los problemas. Era un hombre, hermano, que sabía enfrentar los desafíos. Que los desafíos, él sabía, hermano, que Dios en medio de los desafíos lo iba a engrandecer, le iba a dar la batalla. Hermanos, hay mucha gente que en medio del problema se va de la iglesia. Hay mucha gente que en medio del problema, hermanos, se descarría. Hay mucha gente que en medio del problema se desanima. Hay mucha gente que en medio del problema, hermanos, alabado sea el Señor, hermanos, entra tibieza en su corazón, entra tibieza en su vida. En el problema, hermano, tenemos que venir de rodillas al altar, alabado sea el Señor, decirle al Señor: Señor, aquí estoy yo. No es con espada, no es con
ejércitos, pero en el nombre del Señor, ese gigante, esa situación, ese problema, esa enfermedad, yo la voy a vencer, Señor. Yo voy a salir adelante. Tú me vas a dar la victoria con mis hijos, Señor. Mis hijos no van a estar más en la droga. Mis hijos van a predicar tu palabra. Señor, ese esposo borracho no va a llegar más borracho. Ese esposo va a predicar tu palabra. Hermanos, cuando usted ve la historia de muchos empresarios, ¿dónde surgieron? En medio de la crisis. Donde otros quebraron, hermanos, ellos vieron la oportunidad. Donde otros no veían oportunidad, David vio la oportunidad. ¿Sabe por qué? Que la palabra del Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, cuando yo veo la historia, alabado sea el Señor, allí, hermanos, de Esteban, hermanos, predicando la palabra en medio, hermanos, del Sanedrín, de todos estos hombres allí principales, hermanos, que crujían los dientes, que se lo querían tragar, hermanos, que al final aprobaron apedrearlo. Pero Esteban, hermano, estaba siendo apedreado, estaba aún muriendo, y dice la palabra que él levantó su mirada, hermanos, y cuando levantó su mirada en medio de la muerte, vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Hermano, en el medio del problema, en medio de la dificultad, en el mismo lecho de la muerte, hermanos, hay cielos abiertos para aquel que le cree a Dios, para aquel que le sirve a Dios, para aquel que se apoya en Dios, para aquel, hermano, que pone su confianza en Dios. Hay cielos abiertos. Hermano, dice la palabra que David corrió, sí, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. No se ponga a llorar cuando usted lo desprecien o cuando a mí me desprecien. Hay gente, hermanos, que se pone a llorar. Alabado sea el Señor. Ay, es que no me quieren. No, el que no nos quiere es el diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, pasa como lo que sabemos, hermano, nuestra vicepresidenta, a toda hora quejándose, hermanos, a toda hora quejándose por su color. Yo soy moreno, yo soy negro, y yo estoy contento como Dios me hizo. Amén. Yo estoy contento. Sí. Hermano, hay gente que se acompleja. Usted ve que hay gente tan acomplejada que porque le salieron canas entonces se echa tío Nacho. Sí. Acomplejados, hermanos. Y hay unos que da risa, hermanos, porque tienen el pelo negro y el bigote blanco. Y en una de las iglesias, hermanos, el hermano que se convirtió, hermanos, le pintaban el pelo. Y le pintaban el pelo y el bigote. Y una vez le pintaron el pelo y el bigote y le cayó sarna en el bigote y jamás volvió a pintarse más el pelo y el bigote. Alabado sea el Señor. Amén. Hermanos, no nos podemos, hermanos, acomplejar porque nos desprecien. Este hombre, hermanos, despreció a David. Alabado sea el Señor, y maldijo a David, hermanos, por sus dioses. Alabado sea el Señor. Y allí desafió y le dijo, el verso 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y dice, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alabado sea el Señor. La certeza, la confianza con que David, hermanos, habló a este hombre, hermanos, y con que se movió a la línea de batalla. Hermanos, esto nos dice que cuando llegamos en momento de oración, hermanos, usted tiene que tener la certeza, tengo que tener la confianza, hermanos, que con el cual yo estoy hablando,
hablando, con el cual estoy conversando, con el cual estoy presentando mis peticiones, con el cual, hermano, le estoy presentando mi intercesión. Sus oídos están atentos, porque dice el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Y dice el verso 5 de ese capítulo 34 que los que miraron a él, hermano, sus rostros fueron iluminados y no fueron avergonzados. Que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, hermano, sino que permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Cuando confiamos en Dios en el momento de angustia, el diablo viene como río, pero usted le dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Alabado sea el Señor. No temeré lo que el hombre pueda hacer contra mí. Alabado sea el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Hermanos, cuando vienen momentos difíciles, hermanos, entonces la palabra nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alabado sea el Señor, que en lugares delicados, hermanos, Él nos va a llevar a pastorear. Hermanos, junto a aguas de reposo nos hará descansar. Hermanos, que confortará nuestra alma, que nos llenará de vigor. Hermanos, su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Alabado sea el Señor. Con sus plumas te cubrirá. Hermanos, eso lo hace, alabado sea el Señor, cuando uno coloca la confianza en Dios. Acordarse que hay un Dios en el cielo que pelea por usted, que pelea por mí, que en esos momentos de dificultad, en esos momentos, hermano, en que otros sienten claudicar, en que otros sienten desmayar, entonces, hermano, la palabra dice, o hermano, viene el cristiano y dice: Señor, aquí estoy yo, cuenta conmigo, Señor, estoy listo para dar la batalla, Señor, estoy listo para ayunar, estoy listo para orar, estoy listo para llevar la palabra. Que me cierren la puerta, que me tiren la puerta, no interesa. Alabado sea el Señor, hermano, porque cuando uno le tiran la puerta, le cierran la puerta, entonces si lo sacan por aquí, uno se mete por acá. Alabado sea el Señor. Y si lo sacan por acá, nos metemos por acá, pero vamos llevando el mensaje. Vamos, hermano, diciéndole a la gente que hay un Dios grande en el cual podemos confiar. Alabado sea el Señor. Hermanos, si se viene este gigante, hermano, digo a David: ya lo tengo, eso es papita para el loro, alabado sea el Señor. Pero en lo que él ignoraba, hermanos, que no era David, alabado sea el Señor, que lo iba a vencer, sino que era Dios. A veces nosotros pensamos que son nuestras fuerzas. No, no es nuestras fuerzas, no es nuestras capacidades, no somos nosotros, hermano, es Dios, hermano. Porque si Goliat era gigante, David detrás de él iba uno más gigante, iba uno más grande. Alabado sea el Señor. Hermanos, aunque el diablo le esté haciendo la vida imposible, usted tenga problemas quizás, hermana, con su esposo, alabado sea el Señor, dése cuenta que detrás, alabado sea el Señor, de usted hay alguien que le respalda. Hay alguien, alabado sea el Señor, que va como poderoso gigante. Usted no, de pronto se acuerda, hermanos, los que se criaron con hermanos. Yo no tuve esa oportunidad de que una hermana menor que mi persona, pero alabado sea el Señor, el hogar se disolvió de mi padre y mi madre, y no tuve la oportunidad de crecer, de jugar con mis hermanos, de tener una mamá. Eso tampoco me ha llevado a ser acomplejado, porque Cristo vino a mi vida, cambió mi vida. Alabado sea el Señor. Pero sí he visto, hermanos, que cuando los hermanitos, hay uno que le pega en el colegio, le pega, o en la guardería o en la calle le pega al más pequeño. El más pequeño dice: usted me pegó, pero yo le voy a decir a mi hermano, él es más grande, y él lo va a agarrar y le va a dar duro. Y se va y busca al hermano para que el hermano lo defienda. Alabado sea el Señor. Y el hermano viene a ver qué es lo que pasa con mi hermano. A ver, lo que es con él es conmigo. Me va a pegar a mí también. Aquí estoy para que me pegue. Alabado sea el Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Aunque nosotros a veces, hermano, nos veamos pequeños, hermanos, pero detrás de nosotros hay un Dios grande. Hay un Dios poderoso que pelea por usted y por mí. Hermanos, hay un Dios que le pone la pata al diablo y dice: diablito, estate tranquilo. Amén. Y dice: diablo, quédese tranquilo ahí, yo lo estripo un poquito ahí, deje que mi hijo respire, deje que mi hija respire. Alabado sea el Señor.
La batalla no es suya, hermanos, la batalla no es mía, la batalla es de Dios. Esto, hermano, no es con lenguas. Esto no es remangándonos, hermanos, la camisa. Esto es la batalla, hermanos. ¿Sabe dónde se ganan las batallas? Aquí. Aquí se ganan las batallas. En las rodillas. Llegando al altar de Dios y decirle: Señor, tengo pocas fuerzas, pero tú eres grande. Señor, tú eres el que peleas por mí. Por eso dice la palabra que aquellos hombres no consultaron a Dios. Pero David sí consultó, se fortaleció en Dios, y esto lo llevó, hermanos, a consultar al Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, mientras que los hombres de David dieron vuelta a sus pasiones, alabado sea el Señor, David fue diferente porque colocó en práctica su fe y su gracia. Alabado sea el Señor. ¿En qué, hermanos? En fortalecer, alabado sea el Señor, en fortalecerse en Dios su interior. ¿Sí? Y hermanos, mientras que los otros estaban angustiados, David, hermanos, entró en una calma, entró en una tremenda calma, alabado sea el Señor. Mientras que los otros hermanos estaban angustiados, alabado sea el Señor. Y allí estaban, hermanos, los unos a los otros, hermanos, desanimados, ¿sí? Y unos a otros se quitaban, hermanos, el ánimo. Pero David dice la palabra que fue diferente. Él consultó al Señor. Él se fortaleció en Dios. Esta es una mañana, hermano y hermana, en el cual Dios nos ha traído. No sé, de pronto como David, usted mira a su alrededor como aquellos hombres y había perdido todo. No sé usted qué ha perdido. Alabado sea el Señor. Quizás familiar, quizás hogar, quizás trabajo, quizás algunos bienes. Pero David había perdido su familia. Pero ¿sabe que no había perdido David? Su Dios. David no había perdido su Dios. Como de pronto se pueden perder y pueden haber muchas cosas. Pero hermanos, de que no perdamos a Dios, hermanos, no se ha perdido nada. De que usted y yo no perdamos a Dios, no se ha perdido nada. Alabado sea el Señor. No sé, hermanos, por cuál usted esté pasando, esté aconteciendo. No sé, amigo y amiga, su problema, su situación. Pero esta mañana el Señor de toda gracia y de toda gloria le está brindando la oportunidad para que usted se fortalezca en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana, Rey precioso, por tu palabra. Oh Dios amado, hay momentos, Dios de gloria, Señor, hay momentos de angustias, hay momentos, Dios de gloria, Señor, de tristeza, de dolor. Pero Dios amado, Señor, en esos momentos seguimos confiando. Colocamos nuestra confianza en ti, Dios amado, Señor. Colocamos, Dios de gloria, Señor, todas nuestras fuerzas en ti, Dios amado. Quizás, amigo, usted que está ahí a través de las redes sociales, ha perdido de pronto la esperanza, ha perdido de pronto su salud, ha perdido de pronto su hogar, ha perdido de pronto sus hijos en la droga, en la delincuencia. Pero dice la palabra que el Señor, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y cuando David se fortaleció en Jehová su Dios, dice que consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué voy a hacer? Lo he de seguir. Y dice la palabra que vino la respuesta de Jehová y le dijo: síguele, porque yo los entregaré en tus manos. Aquí el Señor David se estaba dando cuenta que ese Dios estaba peleando por él nuevamente. Aquí David se estaba dando cuenta que ese Dios estaba metiendo su mano por él nuevamente. Y que aunque muchos no creían, aunque muchos no sabían qué hacer, David recurrió a la persona indicada. David recurrió a la persona que le podía ayudar. David recurrió a esa persona que él podía, el que tenía la respuesta, el que tenía la solución. Hoy, amigo y amiga, el altar está abierto.
No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu necesidad, pero hoy Dios te ha traído a este lugar. Aunque tú mires a tu lado y quizás mires un desierto, quizás no mires nada a tu lado, pero déjame decirte que Dios está ahí para sustentarte, que Dios está ahí para ayudarte. Esta es una oportunidad que Dios te está brindando, porque el panorama de aquella gente era un panorama de tristeza y de dolor. Pero David tenía su confianza que Dios podía cambiar la historia, que Dios podía recuperar lo que se había perdido. Hoy, amigo y amiga, hoy está el altar. Ven a este lugar que Dios te ama. Ven a este lugar que Dios te ama. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Ven en esta mañana, amigo y amiga. Ven que Dios quiere cambiar tu vida. Quizás el diablo te dice: no tienes oportunidad, no hay nada que hacer. Quizás el diablo te dice: todo está acabado. Mírate, nadie te ama, nadie te quiere. Y quizás el diablo te diga esta mañana: es mentira. Es mentira. Quizás el diablo te dice. Y yo te digo en esta mañana: no escuches esa voz. No escuches esa voz. Escucha la voz del Espíritu Santo que te está llamando. Escucha la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hoy Dios te extiende tu mano. Hoy Dios te extiende tu socorro. Hoy Dios viene para hacer ese amparo, esa fortaleza en momento de angustia, en momento de dolor, en momento de tristeza. Oh Dios amado, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gloria y honra a ti, mi Cristo amado, Señor. Oh hermano, fortalécete en Dios en esta mañana. Fortalécete en Dios en esta mañana. Quizás el enemigo ha venido como río y tú sientes estar acorralado, pero en Cristo siempre hay salida. Dios sigue haciendo cosas nuevas. Él sigue haciendo que el desierto reverdezca. Él sigue abriendo estanques en medio de la sequedad. La mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová. Isagalaya se bequenda la basoja. Y rebebéis. Oh, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ay, amigo, tú que has venido en esta mañana, no has venido por casualidad. Es porque Dios te ha traído. Es porque Dios quiere hacer tu vida diferente. Ven. Siga orando ahí, hermano y hermana. Que no es fácil para un alma pasar. Esa es una guerra espiritual. Si Dios nos permitiera ver esa guerra, hermanos. Hay amigos que quieren pasar, pero sienten sus piernas pesadas e impide eso que pasen. Y es ahí donde la iglesia tiene que entrar a orar, a clamar para que el enemigo suelte las vidas, suelte las almas. Hoy hace muchos años Cristo vino a mi vida, amigo y amiga, que estás aquí en esta mañana. A la edad de 3 años
mi hogar se fragmentó. Mi mamá se fue con mi hermana. Mi padre me llevó. Un día mi padre conoció el camino del Señor y empezó a llevarme a la iglesia. Esa palabra quedó sembrada ahí. Y muchos años después no volví a la iglesia. Pero un día Dios tocó mi corazón y sentí volver nuevamente a la iglesia, amigo y amiga, tú que estás descarriado. Ese día que volví a la iglesia, supe que Dios me seguía amando, que Dios seguía teniendo ese propósito en mi vida. Y te voy a contar rápidamente. Vino Cristo, sanó las heridas que habían en mi corazón. Sanó mi corazón. El hogar que tenía estaba a punto de destruirse. Dios restauró mi hogar. Nunca pensé servirle al Señor. Y hoy Dios me tiene rendido a sus pies. Muchos años, 38 años después de mi existencia, un día entró una llamada al celular de mi padre. Y aquella mujer de la cual nunca más había sabido de ella y que nunca sabía dónde estaba y dónde se encontraba, era mi madre, que había aparecido. El Dios de la gloria, porque le había pedido al Señor que me hablara, que me mostrara qué había pasado con mi madre. Ese día hablamos, nos encontramos después. Digo, perdóname. Perdóname, hijo, por haberte dejado. Le dije, mamá, no tengo nada que perdonarle. Usted no tiene culpa, ni mi padre tampoco. Dios permitió que usted viviera un destino. Si de pronto tus padres y tus padres te han dejado, amigo, en esta mañana, no sientas rencor con ellos. Dile al Señor que sane tu corazón. Oh, shahalaya, que Dios sane tu corazón en esta mañana. Si te han hecho daño, dile al Señor, Señor, sana mi corazón. Allí hubo un encuentro con ellos. Y hoy Dios te ha traído para eso, para restaurarte. Hoy Dios te ha traído para eso. Vamos, amigo y amiga, con el permiso de la pastora Idalí. Vamos a hacer una oración, amigo y amiga, en esta mañana. Usted va a repetir: Padre, los que están aquí, Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti. Hoy he oído tu palabra y sé que tú me puedes ayudar en mi necesidad. No me acerco por un milagro, sino porque reconozco mi condición, que te he ofendido, te he dejado. Pero hoy hay una oportunidad nueva para mi vida. Ven a mi corazón, entra. Señor, me rindo ante ti. Te acepto como mi Padre. Acéptame como tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre
del libro de la muerte y ayúdame para vivir para ti toda mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios precioso, Dios maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús, mira esta vida, Padre. Oh, Shahalaya, Sebekenda, Lavasoja. Espíritu de Dios, toca su corazón en esta mañana. Llena su corazón de paz. Llena su corazón de tranquilidad, Dios. Oh, Dios amado, ahora Espíritu Santo, dale una experiencia. Oh, Shahalaya, Sebekenda, Lavasoja. Llena al Espíritu Santo. Llena su corazón, Dios. Reprendo toda obra del diablo, Dios, todo pensamiento. Oh Dios amado, Señor, mira este varón, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Shahalaya, Sebekenda, Lavasoja, y Rebekenda, Lavasoja. Hay poder de Dios, hay poder de Dios, rompiendo cadenas, rompiendo yugos, rompiendo ataduras. Y Shahalaya, Sebekenda. Hay una experiencia nueva, una experiencia, Dios, con tu Santo Espíritu, Dios. Dios amado, mira esta vida. Sánale, Dios. Sana, Dios. Sana, Dios. Sana, Dios. Oh, Shahalaya, Rebekenda, Lavasoja. Mira este varón, Dios. Oh, Shahalaya, Rebekenda, Lavasoja. Ay, Espíritu de Dios. Oh, Dios amado, fortalece. Que Él no vuelva atrás, Dios. Que Él avance, Dios. Oh, Espíritu de Dios, mira estas vidas, estas almas, Dios, estos corazones, Dios, en esta mañana. Oh, mi Dios amado, Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Denle ese aplauso al Cristo de la gloria. Felicitar esas almas, esas vidas que hoy han rendido su vida al Señor. Hoy Dios empieza a hacer cosas nuevas en cada uno de ustedes. Los felicito, mis hermanos. Jehová está conmigo, Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Jehová está conmigo, Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Y Él peleará mis batallas. Y yo seguro estaré. Y Él peleará mis batallas. Y yo confiado estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Aleluya.
Señor, Jehová está aleluya. conmigo, Jehová está Oh, sí, conmigo. declárelo, como hermano, poderoso confiéselo. Si gigante. realmente Jehová usted está siente al conmigo, Señor en su Jehová corazón, está conmigo, confiéselo como con fe, poderoso con confianza, con gigante. seguridad, Jehová con está firmeza, conmigo, Jehová aleluya. está conmigo, como Oh, poderoso glorioso Dios, gigante. ayúdanos, Jehová por está favor, conmigo, mi Cristo. Jehová está conmigo, Bendito como tu poderoso nombre, gigante. Y él peleará mis batallas, y yo confiado estaré. Y él peleará mis batallas, y yo confiado estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos. Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, 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 debajo de hasta que ponga a mis enemigos, hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo, Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Jehová está conmigo, Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Y él peleará mis batallas, y yo confiado estaré. Y él peleará mis batallas, y yo confiado estaré hasta que ponga a mis enemigos, hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos, oh, debajo de mis pies, 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 hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos, hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, 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 debajo de mis pies. Y él peleará mis batallas, y yo confiado estaré. Y él peleará mis batallas, y yo confiado estaré hasta que ponga a mis enemigos, hasta que ponga a mis enemigos. Vamos, declárelo. Oh, debajo de mis pies hasta que ponga a mis enemigos, debajo de mis pies hasta que ponga a mis enemigos, hasta que ponga a mis enemigos, y hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos, hasta que ponga a mis enemigos, hasta que ponga a mis enemigos, Oh, gloria a Jesús, oh, debajo de aleluya. mis pies, debajo de mis Vives pies, tú para debajo de mis siempre, pies, vive tu debajo de mis palabra para pies, siempre, debajo de mis aleluya. pies, debajo de mis Oh, pies, debajo de gloria a mis Dios, pies, debajo de santo. mis pies. Aleluya. Alabanzas a Dios, aleluya. Adorado nuestro Dios. Hermosa palabra nos ha dado Dios en esta mañana, hermanos.